Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición central de MD Noticias en el martes 18 de julio. Feriado para muchos y, bueno, feriado para todos y para todas, ¿verdad? Algunos trabajando y otros no. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andás, Julieta? Es un gusto estar con ustedes. Me imagino que más gente hoy en su casa con la tranquilidad que de repente no se da en los días en los que para mucha gente este es el horario de llegada después de una jornada de trabajo. También es cierto que hay gente que trabaja igual los feriados. Así que para todos y para todas la bienvenida habitual. Así es, Martín. Si te parece, comentamos el tema del día. La Unión Europea y Uruguay firmaron en... Perdón, ese no es el tema del día de hoy. El tema es que el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que el pico de la crisis de agua potable ya pasó y defendió las obras que se están realizando en el área metropolitana para contener la situación. De todas maneras, dijo que el gobierno seguirá trabajando como si pudiera seguir sin llover durante mucho tiempo. Bien, Julieta, con ese cambio, porque realmente teníamos un papel entreverado. Pero fuimos al tema de hoy y complementando lo recién mencionado por Julieta, les contamos que además, desde el Frente Amplio, se ha hablado de la crisis hídrica en las últimas horas porque han surgido críticas debido a que el dique provisorio construido para tomar agua en el río San José y bombearla hacia el río Santa Lucía cedió debido a las corrientes generadas por las recientes lluvias. La diputada Frente Amplista Martina Casás, diputada Frente Amplista suplente del sector Fuerza Renovadora, dijo que le llama la atención que esta obra, que costó $710.000, haya durado solo 15 días. Vamos a compartir ahora más títulos del día. La Unión Europea y Uruguay firmaron en Bruselas un memorando de entendimiento por futuras inversiones en energías renovables, eficiencia energética e hidrógeno verde. En ese marco, la calle Pou se reunió con su par francés, Emmanuel Macron. El secretario de la Presidencia de la República, Álvaro Delgado, dijo que el pico de la situación de crisis del agua potable en Montevideo y el área metropolitana ya pasó. En los primeros 18 meses de implementación del sistema de portabilidad numérica, Antel tuvo un saldo negativo de 800 clientes. El principal ganador de este proceso es Claro, con un saldo favorable de 6.600 clientes. Uruguay se ubica como el tercer país de América Latina con la tasa más alta de suicidios, según datos del Ministerio de Salud Pública. Registra 2 años consecutivos de cifras históricas en cantidad de autoeliminaciones. El director del INED, Pablo Casciani, dijo que las metas de aprendizaje fijadas por la ANEP para este 2023 no pudieron cumplirse y que los resultados de la prueba Aristas muestran una mayor inequidad del sistema educativo. El sindicato de UTE profundizó su conflicto en reclamo de reposición de vacantes y anunció una serie de ocupaciones sorpresivas, por lo que considera políticas privatizadoras. Un cura de Malvin presentó una denuncia policial por las brigadas antipasta que agreden a personas en situación de calle. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, dijo que la tercera toma de Lima, prevista para mañana en todo el país, es una amenaza para la democracia que su gobierno no va a permitir. Falleció a los 76 años la actriz y cantante anglo-francesa Jane Birkin, uno de los íconos culturales de los años 60 y 70. Como siempre estamos en la pantalla de TV Ciudad y también nos pueden ver desde donde estén, ya que es feriado de repente no en casa en esta jornada y con el dispositivo que tengan a través de tvciudad.uy. Seguimos adelante con el orden habitual en el comienzo de cada edición informativa. Es tiempo de móviles que presenta Julieta Núñez Tomás. Hoy tenemos a 3 de nuestros compañeros en las calles, Martín, así que vamos a comenzar a compartir con ustedes cuáles son las informaciones que tenemos desde fuera de estudio. En primer lugar, Martín Duarte, que se encuentra allí con Fernando Pereira. Bueno, va a estar en unos minutos con Fernando Pereira. Adelante, Martín. ¿Cómo andás, Julieta, Martín? Sí, estamos en la calle a minutos de este encuentro que tendremos con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, a raíz de lo que fue el plenario del pasado sábado del Frente Amplio, que aprobó un primer borrador acerca del programa que el Frente Amplio, en estos meses bajará a los distintos comités de base para aprobar en diciembre en el Congreso del Frente Amplio, donde también se estarán definiendo las candidaturas de este tema y de otros, porque está previsto para mañana una interpelación a la ministra de Salud Pública a propósito del tema Casa de Galicia. Serán algunos de los temas que tendremos en una charla con el presidente de Frente Amplio, Fernando Pereira, en algunos minutos. Muchas gracias, Martín. Ahora vamos a estar hablando con nuestro compañero Diego Martín. Hay una denuncia grave. Martín, adelante.
Sí, Julieta, Martín, buenas tardes para todas y todas. Nos encontramos en la zona de Avenida Italia y Caldas, donde en una iglesia que funciona acá, la iglesia Santa Bernardita, personas en situación de calle que utilizan el servicio de ducha solidaria, un servicio que se brinda para que las personas en situación de calle puedan bañarse. Bueno, denunciaron más de 3 personas que fueron agredidas cuando estaban en situación de calle acá en la zona de Malvin y del Buceo por personas que salen con bate de béisbol a pegarles. Y esta es una situación que se repite, que ya el año pasado hemos dado cuenta y el padre de esta iglesia, el cura Omar Fraza, denunció esta situación en la comisaría 11. Vamos a estar hablando con él a propósito de esta denuncia. Muy bien, muchas gracias Diego, allí estaremos en unos minutos. Y por último saludamos a Juan Pablo Rodríguez, que se encuentra en Tres Cruces, porque finaliza hoy el Sanguchito Nacional, ¿verdad? Adelante Juan Pablo Rodríguez. Julieta, Martín, buenas noches para ustedes. Desde luego el saludo a nuestros televidentes. Estamos aquí ubicados en Tres Cruces, donde hay un trasiego importante de personas que llegan, que retornan aquí a Montevideo a propósito de esta especie de feriado largo, digamos de fin de semana largo, donde muchos montevideanos y montevideanas tomaron viernes, sábado, domingo. También se han pedido el lunes en el trabajo y han retornado en este día feriado aquí a la terminal terrestre más grande que tiene el país. Estamos hablando de Tres Cruces. El destino más elegido en este grupo de días ha sido el destino termal ubicado en el litoral de nuestro país, que también se ha aprovechado a propósito de las ciudades homónimas, por ejemplo Paysandú, Colón, es decir, también Salto, Concordia, a propósito de los precios que se dan en la República Argentina. Estaremos con más información y ampliaremos a lo largo de MBD Noticias. ¿Cuál debe ser el vínculo entre nuestra región y la Unión Europea? En las últimas horas en Bruselas, a propósito de la cumbre Unión Europea-CELAC, hablaron de este tema el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva y el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou. Vamos a ver qué dijeron. Con respecto al Mercosur y la Unión Europea, ese optimismo crítico nos hace pensar que debemos avanzar, como dicen los anglosajones, walk the talk. Basta de palabras, de 25 años de negociación. Para a América Latina e o Caribe, isso se traduz em enfoque claro na redução das desigualdades e na erradicação da fome e da pobreza. Temos que encontrar caminhos para superar as assimetrias de desenvolvimento econômico e social. Comenzamos ahora sí con el desarrollo informativo, si te parece, Martín. Y les comentamos que la vicepresidenta Beatriz Argimón destacó el compromiso de Uruguay con los valores democráticos y republicanos. Lo hizo durante el acto por un nuevo aniversario de la jura de la Constitución, donde habló en carácter de presidenta en ejercicio. Aquel acto que unió sin diferencias al todo nuestro pueblo se eleva hoy en el siglo XXI como emblema. En tiempos donde hay debate sobre las democracias, que se habla sobre la calidad de las democracias, que incluso hay teóricos que hablan en el siglo XXI de las democracias algorítmicas y del cuidado que hay que tener con la manipulación a través de la tecnología, de la información que llega a los ciudadanos y a las ciudadanas. Recordamos aquel juramento que solemnemente nos unió como orientales y ratificamos con vehemencia nuestro sentimiento y adhesión democrática cada vez más firme, nuestra adhesión a las formas republicanas de gobierno y a nuestra Constitución, que nos garantiza la protección de nuestros derechos como forma de vivir con entusiasmo los desafíos de los tiempos que se acercan. Cuando estamos cumpliendo un largo periodo histórico en esta adhesión democrática, quiero terminar diciendo: ¡viva la República! ¡Viva la Constitución! Y por siempre democracia. Muchas gracias. Otro tema, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que ya pasó el pico vinculado a la crisis de abastecimiento de agua potable para Montevideo y área metropolitana. Así es, Martín, y también defendió las obras que se están construyendo para contener la situación. La represa Paso Severino está cerca de los 8 millones de metros cúbicos en el día de hoy, cerrada y creciendo. El río Santa Lucía estaba viniendo con
con un importante caudal de agua hacia abajo, ya rebasó lo que es aguas corrientes, está embalsando en la represa que hicimos en Velastequí, menos mal que se hizo para poder aprovechar toda esa agua dulce que viene de Santa Lucía, si no se iba al Río de la Plata. Y obviamente esa mezcla tan difícil de hacer entre más de una origen de las aguas hace que la mayor incidencia de agua dulce, para aprovecharla, tengamos estos mejores niveles de la calidad de cloros y de sodios. Pero las obras están continuando, vamos a estar en poco tiempo conectando la cuenca del San José, que además se está de vuelta por la obra en el San José, ahí en Bullenthal, en Campanario, se está embalsando el río San José, una cuenca muy importante, a su vez embalsó en Santa Lucía. ¿La situación de crisis ya pasó con respecto al agua potable? Yo creo que el pico sí, pero nosotros tenemos que seguir trabajando como si esta situación se pudiera seguir sin llover durante mucho tiempo, ¿no? Porque me parece que es responsable hacerlo. Por eso las obras que se hacen y las que se van a seguir trabajando tienen que ver con un escenario que pueda no ser favorable. Esperemos que la realidad cambie y la naturaleza también. Continuamos en tema. El dique provisorio construido sobre el río San José, cuyo objetivo era retener agua para ser bombeada hacia el río Santa Lucía, cedió ante corrientes generadas por las lluvias. Recordemos que costó $710.000 y esto motivó un comentario de la diputada frente amplista suplente Martina Casas, que dijo que llama la atención que haya durado 2 semanas. La obra que estaba prevista para que contuviera agua y después se hiciera la toma, en el día de ayer se dio ante digamos, el caudal del río de San José y bueno, y se perdió esta represa y salía $40 millones más o menos estimado. Creo que hasta hace una semana iban $35 millones gastados, o sea, sale la mitad de lo que hubiese salido de la represa de Casupá y es porque es este dique de contención que ya se estaba terminando, más los caños que harían el trasvase de agua del río San José al río Santa Lucía. Consultada acerca de la expresión del secretario de Presidencia Álvaro Delgado, que el pico de la crisis del agua ya pasó, Casas comentó: Me parece que estamos lejos de haber pasado el pico de la crisis. Es verdad que estamos en una mejor situación. Hace unas semanas había en el embalse de Paso Severino 1 millón de metros cúbicos de agua, hoy ya estamos en 8, pero recordemos que cuando empezó esta situación y se empezó a mezclar el agua y bajarle la calidad, teníamos 10 millones de metros cúbicos de agua en Paso Severino. Entonces yo creo que estamos lejos todavía de sentirnos seguros y de haber pasado el pico de esta situación. Otro asunto, este miércoles será interpelada en la Cámara Baja la ministra de Salud Pública, Karina Rando, debido al cierre de la mutualista Casa de Galicia. Y estuvimos hablando este mediodía con Alberto Iglesias, último presidente de la mutualista liquidada, que también pidió que se interpele a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, por el préstamo recibido por el Círculo Católico para comprar el sanatorio de la exmutualista. Todo esto es una vergüenza. Lo del crédito al Círculo Católico, 24 horas después, dio un remate que habrá que analizarlo profundamente, porque además que el edificio estaba tasado en $42 millones, se termina rematando en $15 millones con el contenido, que solo de contenido tenía la mitad, por lo tanto no fue un regalo, fue un despojo que se hizo. Y un crédito dado a las 24 horas sin justificación, sin que existiese una evaluación sobre el mismo, sin que existiese una carpeta, porque 24 horas después piden el crédito porque hacen la inversión de Casa de Galicia y por los posibles arreglos o inversiones que tengan que hacer en Casa de Galicia, sin carpetas, sin estudio y sin ninguna planificación de repago. ¿Y cómo se dio un crédito de esa naturaleza? Mire que esto es peor que Pluna, ¿eh? Esto va a terminar siendo uno de los escándalos mayores en esta administración. O sea que mañana espero que en la interpelación, y por eso lo estoy comentando, señores legisladores, se planteen esto del Banco República y espero que citen también, después de la interpelación, al directorio del Banco República, a alguna de las comisiones y a la ministra de Economía, porque alguien le dio la orden a ese directorio que votó dividido, solo los votos oficialistas, y el representante de Cabildo no votó, y el representante del Frente votó en contra. Bueno, ¿por qué? Hay que escucharlos. ¿Por qué no votó?
En la agenda legislativa, Martín, Beatriz Argimón dijo que todavía hay posibilidades de acordar sobre un proyecto de ley de reestructuración de deudas. Sí, según la jerarca, el hecho de que Cabildo Abierto haya lanzado una campaña para juntar firmas y habilitar un plebiscito que permita reformar la Constitución para atender esa situación, no impide que se pueda, digamos, llegar a un acuerdo por otra vía política. Recuerdo algunos proyectos de ley que están desde el inicio mismo del periodo legislativo y alguno que se presentó hace poco, y me parece que deben seguir habiendo canales de diálogo en el Parlamento por este tema. Manini dijo que se actuó con indiferencia. ¿Usted entiende que no es así? Bueno, ustedes saben que hay prioridades legislativas que marcan los propios partidos. Y todos los partidos que estamos en el Parlamento, frente a esas prioridades, tenemos que negociar fuertemente. Entonces creo que el año legislativo sigue y que hay oportunidad de seguir negociando. En la misma rueda de prensa, MBD Noticias consultó a la presidenta de la Asamblea General por el llamado que realizó el pasado 15 de junio durante el acto de reconocimiento del Estado uruguayo por los crímenes de las muchachas de Abril, Tassino y Luis Eduardo González, donde reclamó información sobre los detenidos desaparecidos. Es un tema plenamente vigente y que cada vez que hablamos de democracia y de mirar el futuro está presente el seguir recibiendo información. Forma parte de ese proceso que me parece que estamos viviendo y que tenemos que aprovechar. ¿Le ha llegado alguna información después de ese pedido? No corresponde a mí estar los caminos, ¿verdad?, institucionalmente, pero bueno, esperemos que esto siga vigente y que podamos seguir colaborando con esa búsqueda. Ahora pasamos a la agenda preelectoral, porque la lista 642 del Frente Amplio, que apoya la eventual precandidatura presidencial del intendente de Canelones, Yamandú Orsi, desarrolló una acción propagandística en Argentina. Y esta iniciativa coincide con el importante flujo turístico de población uruguaya, principalmente hacia Buenos Aires. La campaña publicitaria se puede ver frente al emblemático obelisco porteño sobre la avenida 9 de Julio. Se trata de la primera acción de la incipiente campaña electoral en Uruguay que se produce en la otra orilla del Río de la Plata. Según explicó Rubén Tribucio, referente de la agrupación, la situación cambiaria en Argentina ha generado un importante flujo de uruguayos hacia Buenos Aires, lo que los llevó a buscar aprovechar el potencial impacto de esta afluencia. De esta manera eligieron estratégicamente el sitio con el objetivo de sorprender tanto a los transeúntes argentinos como a los visitantes uruguayos. La idea fue apuntar al importante flujo de turistas uruguayos en los últimos días y de cara al feriado del 25 de agosto. La lista 642 fue liderada por Teresita Goyeni, quien trabajó en la secretaría de Ricardo Ehrlich durante su mandato como intendente. Más tarde, Rubén Tribucio fue invitado a encabezar esta lista asumiendo la responsabilidad de tender puentes. Recientemente, la lista decidió hacer una alianza para acompañar la candidatura de Orsi a la presidencia. Por otra parte, el Partido por la Victoria del Pueblo decidió apoyar una eventual precandidatura presidencial de la intendenta de Montevideo, Carolina Cose. En ese sector se valoran especialmente las políticas sociales desarrolladas por la comuna capitalina durante la gestión de Cose. A través de un documento titulado Carta a las compañeras y compañeros, el PVP expresó que resolvió promover la precandidatura de Cose porque desplegó importantes políticas para atender urgentes necesidades de la población, aún en áreas que son competencia del gobierno nacional. Se enumeran medidas alimenticias y de atención en salud adoptadas por la Intendencia de Montevideo y en particular al Plan ABC. El documento también valora positivamente que Cose se caracteriza por una enérgica defensa del Estado y que ha tenido coraje para enfrentar a la derecha en condiciones desfavorables. El pronunciamiento también hace hincapié en que un nuevo gobierno del Frente Amplio deberá reducir desigualdades y violencias, enfrentar la crisis hídrica, recomponer la educación y las relaciones y condiciones laborales en general, así como avanzar en la búsqueda de verdad y justicia. Con respecto a este punto, el PVP expresa que se deberá confrontar sin ambigüedades lo que se define como intento de la derecha de mentir sobre el pasado reciente. El Partido por la Victoria del Pueblo, que en Montevideo se presenta mediante la hoja de votación 567, forma parte de la
corriente Frente Amplista, Izquierda y Libertad, junto con el Partido Socialista, Casa Grande y el Movimiento Cambio Frente Amplista, de la lista 5005. Salvo el Partido Socialista, el resto de los sectores de dicha corriente ya se pronunciaron a favor de una eventual precandidatura de Cose. Por fuera de esa corriente, también lo hizo el Partido Comunista. Otro asunto. Según el ex director nacional de turismo, el dirigente colorado Martín Pérez Banchero, su partido, el Partido Colorado, justamente, textuales palabras, quedó atrapado dentro de la coalición en una lógica binaria que le hace mal. Entrevistado en Lado B, señaló que la colectividad perdió identidad. Hemos perdido nuestra impronta, eso le hace mal al partido, eso no importa, pero le hace mal a la política a toda. El Uruguay y los países necesitan de partidos que representen ideas, que discutan por sus ideas, que tengan propuestas. Hoy no lo hacemos. La actitud del Partido Colorado en el gobierno ha sido de absoluta sumisión. Lo último fue la reforma de la seguridad social. Lo que era la lógica de la seguridad social la cambia Cabildo Abierto, le cambia el sustento y el Partido Colorado, en vez de decir, no señores, nosotros no acordamos esto, agacha la cabeza y vota. El Partido Colorado, para existir, tiene que estar representando algo. Si no representa nada, a mí con mucho dolor, pero lamentablemente hay que cerrar la cortina. No tiene razón de ser. Pérez Banchero también se refirió a la excesiva cantidad de ministerios y abogó por la eliminación de algunos, como el Ministerio de Turismo y el de Ambiente, que según él, concentran demasiados cargos políticos que no deberían existir. El Ministerio de Turismo es un ministerio, es un ministerio de promoción, donde la mayoría de funcionarios son funcionarios soportes. O sea, los funcionarios que cumplen la competencia del turismo son los menos. Creo también que el Ministerio de Ambiente no se tenía que haber creado. El Ministerio de Ambiente se crea, creo, especulo, con un fin de crear cargos y de compensar. Presenta Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. Hay muchísima información político-partidaria en este feriado y ya mismo le damos paso a Martín Duarte, que viene con más temas con esa característica. Adelante, Martín. Gracias, Martín. Bueno, hacíamos referencia en el arranque de MB Noticias que íbamos a estar conversando con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, a propósito de lo que fue el plenario del pasado sábado, esta aprobación del primer borrador que en diciembre el Congreso del Frente Amplio va a estar refrendando. Ahora baja también a través de los distintos comités de base. En primer lugar, Fernando, bueno, agradecerte estos minutos. ¿Qué primer balance se hace de lo que ocurrió el pasado sábado a propósito de este primer borrador del programa del Frente Amplio? Bueno, fue muy positivo porque por un lado se aprobó un proyecto de programa del Frente Amplio que bajó inmediatamente a toda la estructura frente amplista para que se discuta y al mismo tiempo empiezan los diálogos por Uruguay. Empieza el 3 del mes próximo, el 3 de agosto, en la ciudad de Florida, en una presentación simultánea para todo el país, explicando a través de la comisión de programa cuáles son los aspectos fundamentales, dónde están los énfasis más importantes del proyecto programa del Frente Amplio, que claramente coloca el trabajo, el desarrollo productivo, el cuidado ambiental, a la protección de la niñez, a la cultura, como temas para construir un país para todos, construir la esperanza de la gente, la alegría de la gente, la necesidad de construir un país donde todos puedan vivir en él de forma cómoda, de forma digna. Nosotros hemos visto cómo el país ha retrocedido en estos 4 años, cómo se ha paralizado en algunos temas, cómo hemos llegado a situaciones críticas por falta de políticas de gobierno. Y bueno, en una sociedad democrática como la nuestra, donde lo que priman son las ideas del Frente Amplio ya están en el terreno de la discusión política, ya lo tienen las estructuras frente amplistas y en poco tiempo lo va a tener la sociedad uruguaya toda. Metiendo de lleno quizás en algunos puntos de este programa, hay uno que también los distintos actores han venido comentando que tiene que ver con la reforma de la seguridad social en particular. ¿Qué piensa encarar el Frente Amplio sobre ese aspecto? Sí, al igual que lo planteamos en el acto del 26 de marzo, si el Frente Amplio gana la elección, que desde nuestro punto de vista es muy probable, el 2 de marzo va a convocar a un diálogo social a los sindicatos, a los empresarios, a los jubilados, para construir una salida que permita que la carga de la seguridad social no recaiga sobre la espalda de los trabajadores y que permita al mismo tiempo que darle sustentabilidad financiera, darle sustentabilidad social. Estamos trabajando en un equipo
muy potente para construir una propuesta de diálogo y cuando se tenga se le van a entregar a las organizaciones sociales. Pensamos que en pocas semanas podemos estar entregando este material, pero vamos a reformar este cambio de la seguridad social porque fue una reforma exclusivamente jubilatoria y porque recayó exclusivamente en la espalda de los trabajadores y trabajadoras con más años de trabajo y una jubilación menor al egreso, para 2/3 de los mismos. Y esto es algo inadmisible para una sociedad que busca igualdad social, ¿no? Para una sociedad que busca desarrollo productivo con justicia social, para una sociedad que busca bienestar, integración social. Bueno, en ese camino vamos a estar. Te cambio de tema. Bueno, el Frente Amplio ha presentado a nivel parlamentario distintas iniciativas de interpelación. Mañana se va a concretar una nueva instancia. En este caso, veíamos hace algunos minutos el tema Casa de Galicia. Autoridades de ACE y del Ministerio de Salud Pública van a estar presentes. Principalmente sobre ese tema, ¿con qué expectativas se encara la interpelación de mañana, ¿no? Bueno, tienen que responder en primer lugar porque no han cumplido con la ley que se aprobó en el Parlamento, porque de alguna manera tienen que dar explicaciones en el Parlamento de por qué no se ejecutó la ley tal cual estaba prevista. Y bueno, esperemos las respuestas de la ministra de Salud Pública y del directorio de ACE para ver acciones futuras. Pero está claro que hay una parte importante de los trabajadores que se siente altamente perjudicado por el no cumplimiento de la ley. Y también hay una cantidad de usuarios de Casa de Galicia que se sienten perjudicados por la misma. Y como hemos visto, digamos, ante las quejas, lo primero que hay que hacer es preguntar a las autoridades por qué no han cumplido con una ley que es tan clara, ¿no? Aprovecho para preguntarte, Fernando, en la jornada de ayer Cabildo Abierto presentó esta iniciativa de reforma constitucional en torno al tema de la deuda justa, como denominan ellos. ¿Qué postura va a tomar el Frente Amplio o qué postura personal tenés sobre esa recolección de firmas que va a iniciar? Bueno, sobre recolección de firmas, la sociedad uruguaya tiene derecho a hacerlo. Es un instrumento democrático y como lo he defendido cuando lo hemos utilizado nosotros, lo defiendo cuando lo utilizan otros. Luego, si el contenido es el más adecuado, yo creo que es un contenido netamente populista, porque el tema es muy sentido. Efectivamente hay 1 millón de personas endeudadas, una buena parte de ellos son grado 5, es decir, son de deudas irrecuperables. Hay que trabajar sobre las mismas y sobre todo sobre las formas de presión que tienen algunas de las financieras para cobrarle a la gente, como hay que trabajar para determinados montos de ingresos para refinanciar esas deudas. Pero no es de esta manera que creemos que se va a resolver el problema, sino con una ley en el Parlamento. De hecho, estamos conversando con un sector del Partido Colorado, con Ciudadanos, hemos conversado con el propio Cabildo Abierto. Es un tema que hay que buscarle una solución, pero no rompiendo todo, ¿no? Pero no acompañaría. No, de ninguna manera, está claro que no, pero respeta que haya una organización que crea que este sea la forma. Ojalá el Parlamento encuentre los modos de acordar un proyecto de ley que permita efectivamente aliviar la situación de decenas de miles de personas que de verdad sienten angustia por este tema, porque solicitaron un préstamo, se endeudaron, se le fueron acumulando con otras deudas, para pagar esa deuda sacaron otro préstamo y esa calecita se les transformó en una deuda impagable y esas deudas impagables le hacen a la vida a la gente imposible. Entonces, el espíritu que tiene el Cabildo Abierto, como el que tiene el Frente Amplio, parte del Partido Colorado y el Partido Nacional, es el mismo, es resolver el problema. El problema es resolver el problema, no generar un problema nuevo. Es decir, la falta de acceso al crédito. Y en ese sentido es que vamos a trabajar para intentar encontrar los máximos acuerdos en el Parlamento. Bien, por último, ¿cómo estás viendo la interna del Frente Amplio? Sé que es un tema que obviamente va a definir el Congreso a nivel de las candidaturas, pero bueno, distintos espacios ya van manifestando su apoyo a los distintos precandidatos que están en la vuelta. ¿Cuál va a ser la postura del presidente del Frente Amplio también en este camino que queda a recorrer, ¿no? De cara al Congreso de diciembre? No, el presidente del Frente Amplio estaría preocupado si efectivamente el Frente Amplio no tuviera candidatos. El Frente Amplio tiene varios candidatos. Ellos tienen apoyos múltiples, se lauda en las urnas quién va a ser el candidato a presidente por el Frente Amplio a mitad del año próximo, de forma tal que el Frente Amplio tiene un programa que lo va a terminar de laudar en diciembre, va a votar sus precandidatos en el Congreso, va a haber una elección interna que va a laudar el candidato a presidente de la República y esa misma noche se va a elegir la fórmula.
Yo diría que el camino del Frente Amplio está muy allanado y problemas tienen aquellos partidos que hasta hoy no encuentran, digamos, candidatos. Pero no es el problema del Frente Amplio, que por suerte avanzó en el programa con mucho tiempo de anticipación para discutirlo con 5 meses de tiempo. Avanzó en los apoyos a las precandidaturas, y hay precandidaturas claras y potentes que en las encuestas van encabezándolas. Digamos, el Frente Amplio es primero en todas las encuestas del Uruguay, en muchas de ellas supera a la coalición en su conjunto. Muchos de los politólogos dicen que estas encuestas se parecen mucho a las elecciones donde el Frente Amplio ganó con mayoría parlamentaria, pero lejos de generarnos triunfalismo, lo que hemos hecho un plan que se llama Sumate por Uruguay, para sumar a 100.000 distintos militantes del Frente Amplio con distintos niveles de compromiso para intentar hacer la mejor elección interna del Frente Amplio desde que hay elecciones internas en el Uruguay, y para eso vamos a trabajar, para que haya una gran elección interna del Frente Amplio y logremos de alguna manera superar un gobierno que ha sido muy nocivo para la mayoría de los uruguayos, para los pequeños y medianos empresarios, para los medianos y pequeños productores, para los trabajadores, para los jubilados. Y bueno, un cambio de gobierno creo que todo el mundo lo está viendo como necesario y vamos a trabajar para que se produzca. ¿Debería salir de la votación la fórmula? ¿Sos partidario de eso? Soy partidario de que todos los candidatos estén habilitados a integrar esa fórmula y muestren interés en integrarla, y en la medida que eso suceda va a salir la fórmula más potente del Frente Amplio. Se está trabajando en una formulación, estoy convencido de que la fórmula más potente es aquella que va a ganar la elección y va a construir una mayoría parlamentaria para hacer cambios que el Uruguay precisa en materia de trabajo, de desarrollo productivo, de educación, de integración social. Y bueno, en la medida de que hagamos las cosas bien, que trabajemos organizadamente, que sigamos cumpliendo al plan como lo venimos haciendo hasta ahora, de forma mes a mes cumpliendo con nuestras metas, seguramente el Frente Amplio llegará al gobierno y volverá a cambiar el Uruguay como lo hizo en el 2005. Esa esperanza es la que nos junta. Por eso el documento del Congreso es tiempo de la gente, tiempo de esperanza, porque efectivamente el Uruguay está en un tiempo de esperanza, considera que el Frente Amplio puede ser un avance para la sociedad uruguaya y bueno, vamos a tratar de hacer todo lo posible, no solo para ganar la elección, sino para cambiar aquellas cosas que hay que cambiar. Bien, entonces la fórmula Pereira-Delgado, que como sugirió el secretario de Presidencia, no sale. No, es un hombre con el que me llevo muy bien desde hace mucho tiempo, lo conozco desde por lo menos 25 o 30 años, una chanza como tantas otras nos hemos hecho, pero yo soy frente amplista y él es del Partido Nacional y bueno, él integrará seguramente alguna fórmula y ojalá nuestra fórmula sea la que finalmente resulte mayoritaria, ¿no? Muchas gracias, Pereira. A las órdenes. Bueno, le agradecemos al presidente del Frente Amplio hablando de distintos temas a propósito de lo que fue el plenario del pasado sábado, donde bueno, se definió el primer borrador del programa del Frente Amplio. Presentó Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. Una inquietante denuncia surge en Malvín y hacia allí vamos con Diego Martini, así que habilitamos otro de los móviles de esta jornada. Vemos y escuchamos, Diego. Bien, así es, compañeros, nos encontramos en la iglesia Santa Bernardita, acá en Avenida Italia y Caldas. Como decíamos al inicio, bueno, se da una situación que acá se presentan duchas solidarias, un servicio que se presenta para las personas en situación de calle para que puedan venir a ducharse. Y ya hace 2 meses el padre Omar Franza, que está encargado de esta iglesia, había escuchado, bueno, por parte de una de las personas que viene, que había sido golpeado en la calle por personas que salían con bate de béisbol. Bueno, le llamó la atención y pasado el tiempo se volvió a encontrar con otras 2 personas que también venían y que le dieron el mismo relato. Y bueno, ante esto decidió consultar a autoridades locales, a concejales locales y bueno, hacer la denuncia también, porque era algo que se repetía y que se repetía el mismo modo. Curiosamente también encontramos en los archivos de MB Noticias que el año pasado, en 2022, habíamos salido en una recorrida en la noche y nos encontramos con una persona en situación de calle que nos daba el mismo relato, que además coincide con situaciones que se dieron en el año 2020, el caso de Andrés, que fue prendido fuego en la Ciudad Vieja, y otras personas que también denunciaron que fueron golpeadas por una banda que las personas en situación de calle conocen como los antipasta. Escuchemos en este tape cómo, bueno, Cristian hablaba de ellos. A mí te me acercaba, yo estoy de espalda y siento una hoja que pisaste, ya me vuelta y estoy alerta, estoy pillo.
Claro, porque ya sé cómo son las cosas. Hay de todo acá en la calle, y que no digan que no. Hay bandita, Skringel, neonazi, eso te prende fuego de una. Eso sí te prende fuego de una y no hay de hablar, no hay de nada con esa gente. Esa gente no, tiene una frialdad tremenda. Están re grandes, ya me lo he cruzado un par de veces y... Aquellos son los que agarran a batazo de béisbol a los gurises, los quiebran todos. Solo porque estás acá en la calle. Ah, sí. Solo porque están durmiendo en la calle. Bien, el padre de Omar Franza fue entonces quien radicó la denuncia en la comisaría número 11 por estos 3 casos de personas que fueron agredidas con bate de béisbol, que se lo comentaron a usted. Sí, es verdad. Nosotros acá en la parroquia ofrecemos la ducha para los que duermen en la calle y bueno, y entablamos un vínculo cercano, afectuoso con ellos. Y entonces nos van contando cosas y hace como 2 meses y medio llegó un primer herido, por decirlo así, tenía fractura en el brazo y le preguntamos, ¿qué te pasó? ¿Te peleaste con alguien? Y entonces ahí fue el primer relato. No, yo estaba durmiendo en una parada, a altas horas de la noche, vinieron unos tipos y me apalearon con un palo de béisbol y nada, y me fracturaron el brazo. Nosotros, bueno, dijimos, ¿será verdad? ¿No será verdad? Lo que sé. Bueno, el tema es que luego en el trayecto del tiempo siguieron viniendo. Nosotros le fuimos preguntando a otros, ¿tú sabes algo de esto? ¿Has oído algo de esto? Sí, claro, son los antipasta. ¿Y qué hacen? Y bueno... nos encuentran dormidos con un bote de béisbol, con un palo de béisbol o con cadenas, nos agreden y nada, o disparamos o nos apalean. Y hoy de mañana fue el último caso que fue lo que me llevó a mí a tener que denunciar, porque me dice... Le pregunté, hace tiempo que no te vemos por la ducha parroquial, porque él solía venir acá a bañarse, ¿no? No, estuve 4 días internado, mirá, me mostró el cuero cabelludo, un corte de cuero cabelludo, 4 días en el Pasteur, porque me apalearon. ¿Quiénes? Y los antipasta. Ese es el nombre que ellos le dan a este grupo, que a veces vienen en camionetas, en el caso del día de hoy, era una camioneta blanca con 4 individuos, pero en otras de las versiones de ellos mismos andaban en 2 coches y eran 8. Se ve que varía según los días y los lugares. Brevemente, ¿qué le dijeron en la comisaría? La comisaría le dio muchísima importancia. Me tuvieron 2 horas. Primero me hizo la entrevista la oficial de puerta, la normal. Después el comisario quiso que un oficial de mayor rango me hiciera otra entrevista completa para corroborar cada uno de los hechos. O sea, se tomaron muy en serio y bueno, creo que lo quieren investigar, ¿no? Consideran que es un hecho grave, de mucha importancia. Vale, le agradecemos por estos minutos. Bien, volvemos a estudios, compañeros. Entonces recordemos esta situación que se da. Personas que con bate de béisbol salen a pegarles a personas en situación de calle. Un hecho que se dio en 2020, también el año pasado y que lamentablemente ahora se vuelve a repetir. Te agradecemos, Martín, por estar allí cubriendo esta importante noticia. Diego Martini, perdón. Y ahora sí, Martín, continuamos con la información. Les comentamos que en los primeros 18 meses de vigencia de la portabilidad numérica, la empresa Claro obtuvo un saldo favorable de más de 6.600 nuevos contratos. Por el momento, esa empresa multinacional es la que ha obtenido mayores beneficios del nuevo sistema, mientras que Antel ha perdido cerca de 800 contratos. Sobre la portabilidad numérica en el Uruguay, elaborado por la URSEC con datos cerrados en junio, establece que la empresa Claro fue la única de las 3 compañías de telefonía móvil con saldo favorable en materia de captación de clientes.
De acuerdo al informe, desde la puesta en marcha del sistema en enero de 2022, la empresa de origen mexicano obtuvo 30.500 nuevos clientes y perdió 23.865 usuarios, lo que representa un saldo favorable de 6.635 clientes. En tanto, las otras dos empresas telefónicas que operan en Uruguay tuvieron un saldo negativo. Antel perdió 798 clientes, al tiempo que Movistar perdió 5.837 contratos. En el caso de la Telefónica Estatal, los datos cerrados a junio muestran un leve incremento en la pérdida de clientes a los últimos 3 meses. En marzo de 2023, Antel tenía un saldo negativo de 200 clientes. El informe de la URSEC también muestra que entre abril y junio de este año se produjeron unas 15.000 portaciones, siendo el último el de mayor cantidad, 5.637. La cantidad de portaciones tuvo su pico en los primeros 3 meses del sistema, con unas 7.250 portaciones los meses de febrero, abril y mayo de 2022. En marzo de ese año se registró un récord de portaciones de 11.620. Precisamente, ese es el mes en que tuvo lugar el referéndum por la derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, que tenía la portabilidad numérica como uno de los temas en debate. Seguimos en tema porque el director frente amplista de la URSEC, Pablo Siris, dijo que son muchas más las portaciones que se piden que las que finalmente se concretan. Y dijo que esto sucede porque la población desconoce el mecanismo. Como veníamos denunciando desde el principio, son muchas más las portaciones que se solicitan que las que efectivamente se concretan, lo cual da cuenta, en primer lugar, de una falta de conocimiento de la población en torno al mecanismo de la portabilidad numérica y que, por lo tanto, les impide portar cuando tienen o un contrato vigente o una deuda o un número cortado por falta de pago los abonados y las abonadas al servicio. Eso por un lado. Por otro lado, el escaso interés que tiene la portabilidad numérica. Solo 100.000 portaciones se han concretado en un universo de más de 6 millones de números, lo cual da cuenta de un escaso interés de la población. Por otra parte, tal como venía sucediendo ya en informes anteriores, Antel es la empresa que, si bien recibe más portaciones, es también la que más pierde y le da un saldo negativo de cerca de 1.000 portaciones. Por otra parte, la empresa Claro es, si bien es la que menos portaciones recibe, es al mismo tiempo la que menos portaciones pierde, lo cual le da un saldo negativo de cerca de 7.000 abonados, y en cambio Movistar ha mantenido un comportamiento fluctuante, en este caso con más de 5.000 números perdidos, lo cual da cuenta de un mercado que, aunque tiene movimientos, tiene fluctuaciones, en realidad está muy estable. Estamos hablando de 5.000 de saldo el que tiene más perdidas y 7.000 de saldo el que tiene más ganadas, reitero, en un universo de más de 6 millones de números. Cambiamos de tema y les comentamos que Peter Baxter, geofísico que estudió las probabilidades de terremotos en el Río de la Plata, dijo que es altamente probable que haya un sismo en el entorno de los 6 grados próximamente en nuestro país. De todos modos, aclaró Baxter que es imposible prever cuándo va a ocurrir eso. Event off Atlantida or on Canelones coast or whatever we want to, let's call it the Atlantida event, to me is not unexpected, but you cannot predict these things. It fits within the pattern of my expectations for this region. Now we know a little bit more about it. The issue is that in order to assess the probability of earthquakes, you need to know something about the history. The problem is we have a very limited history. One of the things to look at in terms of trying to assess the zone, if you like, is what is the maximum magnitude that you might expect given the data you've got. And in this particular case, we came up with an answer of 6.3, which came from 6 different assessments. So this was the average. Now, that doesn't mean to say there'll ever be a 6.3, but equally, there could be a 6.5 or a 6.8, or we don't know exactly, but something above 6 certainly will happen. I'm absolutely certain of this. Ya vamos a continuar con esa información, pero hoy es martes y a pesar de ser un martes especial, igualmente vamos a recibir al columnista, el economista Germán de Agosto. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo andas, Juli? ¿Todo bien? Muy bien, muy contenta de estar aquí. ¿Qué vas a contarnos hoy?
Vamos a analizar algunos datos vinculados al mercado de trabajo, en particular a la demanda laboral. En general nosotros recurrimos a la fuente principal, que es el Instituto Nacional de Estadística, pero cada tanto recurrimos a alguna fuente alternativa como esta, que es justamente los datos relevados por la consultora Advice en torno a los llamados que se hacen en diversos medios o portales digitales, ¿sí?, sobre distintas oportunidades laborales. Y acá lo que tenemos en esta primera placa es justamente la dinámica de la cantidad, del número de llamados que tenemos trimestralmente, ¿sí?, en justo lo que es esta muestra. Y lo que consideramos es, si tomamos el primer semestre del año, es decir, las dos primeras torrecitas blancas, lo que tenemos que se relevaron aproximadamente 33.000 llamados u oportunidades laborales, lo que implica una caída de casi 10% en torno al mismo periodo del año anterior, donde teníamos casi o más de 36.000 llamados laborales distintos, ¿sí? ¿Este es el total o solamente los llamados digitales? Estos son todos los llamados digitales que se relevan a partir de esta fuente de información. Es una aproximación distinta que nos muestra un costado del mercado laboral que en términos más amplios es el que recurrimos justamente a los análisis mensuales del INE, pero acá lo que tenemos es una fuente distinta de aproximarnos a lo que es la demanda de trabajo. ¿Y es normal que los primeros trimestres sean menores que los segundos? No necesariamente, o sea, si bien podés tener temas de estacionalidad, pero no necesariamente. Acá lo que tenemos es justamente una caída que de alguna manera responde también al dinamismo que mostró la demanda laboral durante el mismo periodo del año anterior. O sea que en este caso lo tenemos, pero no necesariamente es algo que constatemos año a año, ¿sí? ¿Y hay diferencias entre distintas áreas? Sí, ahora mira, si por ejemplo vamos a la siguiente placa, lo que tenemos es esta información, que es información agregada, pero ahora lo que vemos es la variación por distintos sectores de actividad en relación al mismo periodo del año anterior. Y justamente, pensá que más o menos lo que tenemos es una caída de 9,5%, pero de alguna manera esconde estas realidades donde tenemos sectores donde han aumentado un 10% la cantidad de llamados que se relevan a partir de esta muestra, por ejemplo, salud, logística, transporte o ingeniería, y en el otro lugar tenemos sectores que vienen mostrando caídas relevantes. En particular tenemos una caída importante en el sector de tecnologías de información y eso responde de alguna manera, porque puede ser Llama la atención. Contraintuitivo, pero vos tuviste un sector que durante muchos años venía con una demanda muy pujante, ¿sí? Y eso responde también a dinámicas globales, en particular en Estados Unidos, que justamente a partir de los problemas que ha tenido el sector, ¿sí?, se han trasladado, dado que es un sector justamente abierto hacia el resto del mundo, y lo vemos ahora con una contracción relevante en relación a los altos niveles que habíamos tenido producto de ese alto crecimiento que era de alguna manera excepcional. O sea que eso es parte de ese fenómeno. O sea que quizás hubo bastantes llamados en esta área de actividad, pero no tantos en comparación con meses pasados. Totalmente, esa sería como la explicación. Está comparando con una base muy exigente, por decirlo de otra manera. Esta es una información que imagino que le debe interesar mucho a las personas porque además explica o permite guiarnos hacia dónde especializarnos, cuáles son las actividades que más demanda tienen. ¿Qué más nos puede decir sobre esas actividades? Sí, ahora vamos a la tercera placa. Lo que tenemos es justamente ahora en términos absolutos, ¿sí?, cuáles son los sectores que más demandan en función de la categorización que hace, que no necesariamente es la misma que observamos, por ejemplo, en el INE. Pero acá lo que tenemos es el 22% de los llamados o de la demanda de personal relevada a partir de este universo tiene que ver con la gestión comercial y el marketing. Luego, naturalmente, tenemos las tecnologías de la información y después ya para abajo ya empiezan a caer, pero lo otro que destaca es justamente todo lo que tiene que ver con el área de administración, contabilidad y finanzas. O sea que estos son los principales sectores en términos de la demanda, ¿sí?, de nuevo, que se canaliza a través de esta muestra particular que estamos relevando desde esta perspectiva. Y Germán, más allá de que esto de lo que estamos hablando es la demanda, lo que se pudo ver una fotografía de un momento, ¿esa demanda se logra llenar? Bueno, no necesariamente eso lo vemos justamente cuando vos lo que tenés es el desequilibrio que surge entre la oferta y la demanda y eso es lo que de alguna manera nos da el desempleo. Entonces, eso es algo que vamos a ver ahora en la foto cuando tengamos los datos del INE, donde efectivamente vamos a conocer el costado de la demanda, que es una aproximación de la que tenemos hoy, el costado de la oferta, que no es lo que estamos mirando porque esta fuente de información no nos lo permite, y la variable que tomamos como ese ajuste entre esas dos, que es justamente el desempleo. Pero acá solamente ponemos el foco en la demanda. La oferta queda por fuera de este relevamiento porque justamente lo que hace es capturar de todos los portales los llamados u oportunidades laborales que se van generando. Sobre lo que pasa después es algo que complementamos con otra fuente de información, en particular con los datos mensuales que tenemos del Instituto Nacional de Estadística. Y por último, para terminar, si vamos a la siguiente placa, lo que tenemos son algunas características alternativas de lo que se está demandando. En particular, una cosa que llama la atención es el crecimiento importante que viene mostrando la cantidad de años de experiencia promedio que
pretenden justamente las oportunidades o los candidatos a los que se les está ofreciendo esa oportunidad. Teníamos hace un poco más de un año 2,5, ahora ya están pidiendo 3 años de experiencia en las mismas tareas que justamente son las que son vinculadas a ese llamado, lo cual es una tendencia bastante importante para un periodo, estamos mirando un año y poquito. O sea, es exactamente lo que tenemos, es un crecimiento relevante de la cantidad de años de experiencia que se están pidiendo y obviamente esto dialoga también, si lo conectamos con otras fuentes de información que tenemos, también con los problemas de inserción juvenil. De alguna manera esta tendencia no va en el sentido de solucionar ese problema estructural que tenemos en torno a justamente las dificultades que tienen los jóvenes para insertarse. Siempre tenemos que tener de acuerdo que la tasa de desempleo juvenil anda en el orden del 25 o 27% y de alguna manera esto no va en esa dirección porque justamente la exigencia va aumentando. Y si vamos una plaquita más, lo que tenemos son otras 3 características vinculadas a estos llamados. Por ejemplo, 1 de cada 3 oportunidades que están siendo relevadas por estos portales está demandando herramientas informáticas, que es una dimensión crecientemente presente. Muchas de ellas son vinculadas a análisis de datos, ejemplo, Excel. Otras tienen que ver con lenguajes de programación, lo cual también es un poco más sofisticado. ¿Sí? Y además otras herramientas vinculadas a la contabilidad. Después tenemos que 3 de cada 10 llamados o demandas, lo que están demandando son conocimientos específicos de algún idioma, ¿sí? En particular, el 99% es el inglés. Y ahí lo que tenemos en color es el nivel de inglés que se está pidiendo para los llamados laborales. Básicamente, casi la totalidad tiene que ver con por lo menos nivel intermedio, ¿sí? O sea que eso también son situaciones que nos permiten mirar en perspectiva, ¿sí? Con una mirada más optimista sobre esos problemas que estamos justamente partiendo de nuestro diagnóstico. Y por último, ¿sí? Simplemente lo que releva para ver cómo ha venido evolucionando a 3 años del comienzo de la pandemia es que todavía hay presencia de modalidades de trabajo remoto. En particular, 1 de cada 5 de los llamados justamente está ofreciendo algún tipo de modalidad de trabajo remoto. Así que esto es todo un panorama sucinto de lo que podemos encontrar cuando miramos la demanda laboral. Después vamos a poder contrastarla con la oferta laboral. Bueno, pero nos da una imagen bastante fiel de, por lo menos, si estamos tratando de buscar nuestro camino, hacia dónde le podemos ir para saber que va a haber llamados en ese sentido. Así es. Muchas gracias, Germán. Por favor, Juli. Continuamos con la información ahora con Martín Rodríguez. Gracias, Julieta. Cambiamos de tema porque durante la cumbre entre la Unión Europea y la CELAC que se desarrolla en Bruselas, el presidente, Luis Lacalle Pou, reclamó que se acelere el proceso hacia un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Incluso dijo que es tiempo de dejar atrás las palabras y pasar a los hechos. Con respecto al Mercosur y la Unión Europea, ese optimismo crítico nos hace pensar que debemos avanzar, como dicen los anglosajones, walk the talk. Basta de palabras, de 25 años de negociación. A mí me cuesta mucho explicarle a mis hijos adolescentes que llevamos 25 años en ponernos de acuerdo con este mundo que ha cambiado tanto. En este sentido, el mandatario aseguró que la actitud de los gobiernos de ambos bloques de avanzar en pequeños pasos es algo positivo, pero que ese proceso debe acelerarse. Uruguay tiene altos estándares democráticos, de desarrollo humano, de cuidado del medio ambiente, de fortaleza institucional, de respeto a las leyes. Y todo eso nos hace venir a estas reuniones, ir al resto del mundo de brazos abiertos. Nosotros realmente creemos en la integración. Entendemos que muchos países se protejan. Lo que no compartimos es el proteccionismo exacerbado. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos al capítulo internacional y siguiendo con la cumbre, naturalmente, que se desarrolló en Bruselas entre la CELAC y la Unión Europea. Uruguay firmó un memorándum de entendimiento para la producción de energías renovables, particularmente el hidrógeno verde, algo que ya se había manifestado en su momento y que tiene relación justamente con esa producción. También el presidente Lacalle se reunió con su homólogo francés, Emmanuel Macron, porque recordemos que Francia es uno de los países que mayores
mayores objeciones ha puesto a la confirmación de ese tratado de libre comercio firmado entre el Mercosur y la Unión Europea. El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Francisco Bustillo, y la comisaria europea de Energía, Kadri Simpson, firmaron el acuerdo en presencia del presidente Luis Lacalle Pou y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Los posibles ámbitos de cooperación incluyen la revisión y profundización de políticas de fomento de la eficiencia energética, así como los intercambios relativos a las políticas en materia de energías renovables e hidrógeno verde y sus derivados. La Unión Europea y Uruguay esperan que su cooperación en el marco de la iniciativa comunitaria Global Gateway incluya definiciones, metodologías, normas de sostenibilidad, sistemas de certificación y medidas para estimular la mejora de la eficiencia energética y la adopción de hidrógeno verde que deberán cumplir la legislación medioambiental pertinente tanto en Europa como en Uruguay. Asimismo, Lacalle Pou también mantuvo un encuentro bilateral con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, donde abordaron la situación del acuerdo Unión Europea-Mercosur, teniendo en cuenta que Francia es uno de los países que ha expresado reticencias a la firma del acuerdo. El presidente francés afirmó en febrero que un acuerdo con los países latinoamericanos no es posible si no respetan los acuerdos de París sobre el clima y si no respetan las mismas restricciones medioambientales y sanitarias que Europa impone a sus productores. Y los líderes participantes en esta cumbre coincidieron en que fue histórica y exitosa y se comprometieron a mantener una periodicidad de 2 años en este tipo de reuniones. Recordemos que la última había sido hace 8 años. También estuvo bastante complicada la declaración final. Recordemos que Europa trató de arrastrar a los países latinoamericanos a un apoyo tácito a Ucrania en la guerra con Rusia. Eso quedó soslayado de la forma de la declaración final, a la que no se sumó Nicaragua, que está aliado con Rusia y no quiere saber de nada con este asunto. Por otra parte, también allí se propuso que Estados Unidos deje de lado su embargo económico hacia Cuba y también celebró el acercamiento que existe y la posibilidad de establecer ese tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, señaló que la reunión ha sido un éxito político y que los 60 países estuvieron absolutamente convencidos de que no hay que esperar de nuevo 8 años para reunirse, al tiempo que el encuentro ha sido calificado como un nuevo comienzo, según dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El presidente pro tempore de la CELAC, Ralph Gonsalves, destacó que como consecuencia del acuerdo alcanzado durante esta cumbre histórica, la relación entre ambos bloques es hoy más fuerte que ayer o antes de ayer. Del acuerdo final, se desmarcó Nicaragua, aliada de Rusia, por no aceptar el párrafo en el que la Unión Europea y la CELAC mostraron su profunda preocupación por la guerra en curso contra Ucrania, así como también se pronunciaron a favor de poner fin al embargo económico, comercial y financiero de Estados Unidos a Cuba, señalando que la inclusión del país en una lista de estados patrocinadores del terrorismo obstaculiza las transacciones financieras internacionales a la isla caribeña. La Comisión Europea anunció que las instituciones y sus Estados miembros invertirán 45.000 millones de euros en la región hasta 2027 a través de su programa Global Gateway en áreas como materias primas, infraestructuras tecnológicas, energías limpias o sanidad, punto especialmente sensible e importante para los países latinoamericanos y caribeños que reiteraron varias veces durante la cita y en encuentros paralelos su negativa a ser una mera región de extracción o una cantera de recursos naturales para los europeos. Los líderes también tomaron nota de los esfuerzos que están haciendo la Unión Europea y el Mercosur para ratificar el acuerdo comercial que firmaron en 2019 y se comprometieron a mantener una cumbre entre ambos bloques cada 2 años, la próxima en 2025 en Colombia, así como a dar continuidad a los acuerdos que se cierren. En vísperas de la tercera marcha denominada la Toma de Lima, como justamente se le ha llamado a estas movilizaciones, que no tienen solamente a la capital peruana como centro, sino que se van a desarrollar en 21 puntos de todo el país, la presidenta Dina Boluarte en una conferencia de prensa dijo que estas movilizaciones son un ataque a la democracia y que su gobierno no lo va a permitir. Esto se enmarca en la serie de protestas populares que se han mantenido desde la caída del presidente Pedro Castillo, que ya lleva 67 muertos, por lo menos en forma oficial, y donde los organismos internacionales han señalado al gobierno peruano de ser el responsable de estas muertes. Ahora no entendemos por qué nuevamente atizan sus banderas de guerra y anuncian
con llegar a Lima desde voces, desde el Brain, queriendo tomar desde el centro a todo el país. Esa es una amenaza a la democracia, al Estado de Derecho, a la institucionalidad, y nosotros como gobierno democrático no lo vamos a permitir ni aceptar. Durante una conferencia de prensa en compañía de parte de su gabinete, Boluarte enfatizó que el Ejecutivo debe ser firme y que Perú es un país soberano que quiere la paz y el diálogo, manifestó la cuestionada mandataria. Boluarte insistió en calificar como violentistas a miles de manifestantes que tomaron las calles tras su asunción en diciembre del 2022, asegurando que las protestas violentas de diciembre, enero y febrero han generado caos y crisis, según aseveró. Este miércoles se retomarán las manifestaciones a nivel nacional y hasta el momento se ha confirmado que 21 regiones participarán de la mano de gremios y asociaciones sociales que piden un cambio tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Y en la ruta de la marcha en Lima, donde se efectuará la protesta más grande, la concentración será a las 3 de la tarde en la céntrica Plaza 2 de Mayo. La Policía Nacional de Perú movilizará a 24.000 efectivos para custodiar las manifestaciones y unos 400 agentes reforzarán las zonas estratégicas como la carretera Panamericana Norte y los accesos a la frontera con Ecuador. Desde que comenzaron las movilizaciones en contra de Dina Boluarte, se llevan contabilizadas 67 muertes, la mayoría de ellas en el interior del país, en zonas de alta vulnerabilidad y presencia indígena, y los organismos internacionales han denunciado la vinculación de las fuerzas del orden con los decesos. ¿Cómo le habrá caído a la terminal de Tres Cruces el feriado que está finalizando? Estamos ya en las últimas horas. Nos cuenta desde otro de los móviles de hoy, Juan Pablo Rodríguez, que desde temprano anda por allá. Adelante, JP. Martín, renuevo el saludo desde aquí, desde la terminal terrestre más grande que tiene el país, es decir, desde Tres Cruces. Y bueno, digamos, fin de semana largo hay que analizarlo de dos maneras. Primero, hay que tomar el indicador que marca que desde el 30 de junio hasta ayer hubo 18.000 toques, es decir, hubo cerca de 18.000 arribos y también egresos desde aquí, desde Tres Cruces, de los cuales un 11% de este número pertenece a salidas o a llegadas desde Buenos Aires, la capital de la República Argentina, aunque también en las últimas horas, como decíamos al inicio de MBD Noticias, se ha notado un incremento hacia los departamentos de Artigas, de Salto, Paysandú, allí en el litoral norte de nuestro país. También con el corrimiento de las vacaciones de invierno se generó, unas nuevas cifras que en realidad no marcan que este fin de semana fue el punto más álgido, digamos, del mes de julio, sino que se ha mantenido un continuo en virtud de las distintas oscilaciones que se han mantenido en salidas y también en llegadas aquí a Tres Cruces. Pero bueno, vamos a hablar con la gente que anda por aquí. Acá justo tengo un chofer de COT. Buenas noches, estamos en vivo para TV Ciudad. ¿Cómo es su nombre? Facundo, encantado. Bueno, Facundo, ¿desde dónde viene su servicio? Venimos de Punta del Este, por Piriápolis. Bien, ¿cómo está la ruta para quienes todavía no han salido y quieren llegar aquí a Montevideo? El regreso a Montevideo bastante cargado, a la altura de Parque del Plata. Y bueno, nada más tener un poco de precaución y paciencia para poder llegar a nuestras casas, ¿no? ¿Nota que en estos días hay un incremento de llegadas aquí a Montevideo, al menos en estas horas? Sí, hubo bastante gente. Yo que estoy de la mañana temprano, bastante movimiento con el tema de la llegada, principalmente del lado de Buenos Aires y del norte del país, hay bastante gente, sí. Bien, muchas gracias por sus palabras. Por favor, merece. Bien, el caballero chofer de la línea Cota, aquí vemos una familia arribando aquí a Tres Cruces. Señora, buenas noches. ¿De dónde viene, caballero, usted? De Mina y vivo acá en Montevideo. ¿Sí? ¿Qué fue a hacer a Mina? ¿Fue de vacaciones? ¿Fue a saludar a un familiar? Fui a la casa de mi abuela a saludar, a andar por ahí y la semana esta. ¿Cuándo fue? ¿Fue el viernes? ¿Fue el sábado? ¿Cuándo salió para allá? El lunes de la semana pasada. ¿Sí? ¿Mañana tiene escuela usted? Sí. Bueno, éxitos en las clases mañana, vamos arriba. Sí, por suerte falta música. Bien, falta música, ¿eh? El caballero contento porque mañana tiene música, así que bueno, los niños y las niñas que seguramente mañana vuelven a sus horarios habituales a las escuelas. Así que bueno, Martín, desde aquí, desde Tres Cruces, con estos datos volvemos allí, Estudios Centrales. Y os vamos a compartir los datos de pronóstico del tiempo, que son muy importantes porque estamos viviendo días bastante fríos, Martín. Sí, y vamos a empezar a partir de mañana a ir subiendo la escalera de las temperaturas, pero por partes. Primero, lo previsto para mañana, miércoles 19 de julio, para Montevideo y área metropolitana, un día muy frío, observen la mínima prevista, 0 grados, máxima 13, se pronostican heladas y no está previsto que llueva.
Por suerte, el jueves ya la situación parece que va a mejorar. El 20 de julio va a haber una mínima de 6 y una máxima de 18. Asoma allí un solcito entre las nubes, pero va a estar bastante nuboso. Y aquello de ir escalando, ascendiendo. Empezamos con el 0 grado de la mínima del miércoles. Observen la máxima prevista para el viernes, pasado mañana, el día 21 de julio. Una máxima de 24 en capital y cercanías, una mínima de 11. Tampoco se espera que llueva el día viernes. Así terminamos la edición de hoy de MB Noticias, edición central. Quédense porque viene ahora al lado B y luego a las 21 horas Conexiones. Así que a quedarse en la pantalla de TV Ciudad y mañana puntualmente estaremos otra vez. Que pasen bien. Hasta mañana. Por futuras inversiones en energías renovables, eficiencia energética e hidrógeno verde. En ese marco, la calle Pou se reunió con su par francés, Emmanuel Macron. El secretario de la Presidencia de la República, Álvaro Delgado, dijo que el pico de la situación de crisis del agua potable en Montevideo y el área metropolitana ya pasó. En los primeros 18 meses de implementación del sistema de portabilidad numérica, Antel tuvo un saldo negativo de 800 clientes. El principal ganador de este proceso es Claro, con un saldo favorable de 6.600 clientes. Uruguay se ubica como el tercer país de América Latina con la tasa más alta de suicidios, según datos del Ministerio de Salud Pública. Registra 2 años consecutivos de cifras históricas en cantidad de autoeliminaciones. El director del INED, Pablo Casciani, dijo que las metas de aprendizaje fijadas por la ANEP para este 2023 no pudieron cumplirse y que los resultados de la prueba Aristas muestran una mayor inequidad del sistema educativo. El sindicato de UTE profundizó su conflicto en reclamo de reposición de vacantes y anunció una serie de ocupaciones sorpresivas, por lo que considera políticas privatizadoras. Un cura de Malvin presentó una denuncia policial por las brigadas antipasta que agreden a personas en situación de calle. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, dijo que la tercera toma de Lima, prevista para mañana en todo el país, es una amenaza para la democracia que su gobierno no va a permitir. Falleció a los 76 años la actriz y cantante anglo-francesa Jane Birkin, uno de los íconos culturales de los años 60 y 70.